Bienvenidos al documental del grupo número 23, conformado por Pareco Yante Agustina, Pretacaro Maximiliano Ezequiel, Saraya Agustina Ailén, Sánchez Brisa Alexandra y Zárate Francisco Nahuel. Este documental propuesto por nuestro grupo pretende dar a conocer la historia de las mujeres en la carrera de ingeniería, de esta manera poder exhibir y alentar a las futuras generaciones, sino también a la actual de adentrarse en carreras de ingeniería. Tocaremos subtemas como la construcción social que existe acerca del género femenino en este tipo de carreras y cómo fue su desarrollo en el mismo. Nuestra motivación es conocer y ponernos en contexto de cómo era antes la situación para las mujeres al realizar sus estudios o inscribirse en una carrera de ingeniería, por lo que conoceremos de primera mano el testimonio de profesionales con gran experiencia acerca del tema. El pasado de la participación de las mujeres en la ingeniería está marcado por una serie de desafíos y obstáculos que han limitado su acceso y progreso en esta profesión. Desde la antigüedad hasta la Edad Media, las mujeres tenían un acceso extremadamente limitado a la educación formal, lo que restringía en gran medida su participación en campos científicos y técnicos como la ingeniería. Durante la antigüedad, aunque se registran ejemplos notables de mujeres que destacaron en campos como la matemática y la astronomía, su presencia en la ingeniería era escasa y generalmente pasada por alto o eliminada de los registros históricos. Las estructuras sociales y culturales de la época imponían roles rígidos de género. Durante la antigüedad, aunque se registran ejemplos notables de mujeres que destacaron en campos como la matemática y la astronomía, su presencia en la ingeniería era escasa y generalmente pasada por alto o eliminada de los registros históricos. Las estructuras sociales y culturales de la época imponían roles rígidos de género, relegando a las mujeres a roles domésticos y limitando sus oportunidades de desarrollo profesional en áreas como la ingeniería. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, algunas mujeres lograron romper barreras y abrir camino para las generaciones futuras. Un ejemplo destacado es el de Matilde Canosa, una figura histórica del siglo XI que no solo fue una líder política y militar destacada, sino también una protectora de las artes y las ciencias, incluida la ingeniería. Aunque no era una ingeniera en el sentido moderno, su apoyo y promoción de la educación y el conocimiento técnico contribuyeron indirectamente al avance de la ingeniería en su época. En los siglos posteriores se registraron hitos significativos en la participación de las mujeres en la ingeniería. Durante el Renacimiento, un periodo caracterizado por un surgimiento del interés en el conocimiento y la innovación, algunas mujeres lograron acceder a la educación, en campos relacionados con la ingeniería y las ciencias aplicadas. A pesar de enfrentar resistencia y discriminación, estas mujeres demostraron su capacidad y determinación para destacarse en áreas técnicas y científicas. Un ejemplo de esto es Isabella Cortese, que fue una pintora y matemática italiana del Renacimiento. Aunque no se la conoce como una ingeniera en el sentido moderno, su interés por la matemática y la geometría la llevó a desarrollar habilidades técnicas que podrían considerarse precursoras de la ingeniería. También se dedicó a la enseñanza de matemática y geometría a otras mujeres de la época. En el siglo XIX se destacó la figura de Elisa Leonida Zanfirescu, una ingeniera rumana que se convirtió en la primera mujer en Europa en obtener su título en ingeniería. Mucho tiempo después, en 1917, la argentina Elisa Beatriz Bachofen recibió su título en ingeniería, siendo la primera mujer en América Latina en conseguirlo. A pesar de enfrentar discriminación y escepticismo por parte de sus colegas masculinos, estas mujeres perseveraron y dejaron un legado duradero en el campo de la ingeniería y la ciencia, demostrando que las mujeres tienen un papel vital que desempeñar en la innovación tecnológica y el progreso social. A medida que avanzaba la historia, más mujeres lograron superar estas barreras y destacarse en la ingeniería. Sin embargo, las dificultades persistieron en forma de discriminación, acceso limitado a oportunidades educativas y profesionales, así como la falta de reconocimiento por sus contribuciones en el campo. Estas experiencias tempranas de las mujeres en la ingeniería establecieron el terreno para las luchas y logros posteriores, que finalmente contribuirían a un mayor reconocimiento y participación de las mujeres en la ingeniería en la actualidad. Gracias a toda su historia de lucha, hoy en día existen ingenieras con una participación e importancia crucial en diferentes empresas de primer nivel.
Algunas de ellas son Gwen Shotwell, directora general de SpaceX, que se encuentra en la empresa desde el año 2002, fecha de su fundación, y logró ser presidenta en 2008, consiguiendo bajo su mando ser la primera empresa privada en enviar satélites a una órbita geoestacionaria. Otra puede ser lo de Dennis Dumas, vicepresidente de plataforma de sistemas operativos Red Hat, donde es responsable de uno de los productos estrella de la compañía, Red Hat Enterprise Linux, siendo la misma la versión de Linux más exitosa del mercado. Como también Diane Bryant, directora de operaciones en Google Cloud, quien previamente desarrolló toda su carrera en Intel y luego de más de 30 años en la empresa líder de fabricantes de chips, se unió a Google. Pero a pesar de estas grandes figuras actuales, el panorama, aunque alentador, no ha presentado una mayor evolución, ya que según los datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, solo se graduó una ingeniera de cada 10.427 mujeres, contrarrestando con los 1 de 3.238 hombres del país. Dato que no solo sucede en Argentina, sino más bien en el mundo entero, en vista de que en Estados Unidos solo un bajo porcentaje, menor a un 25%, de los títulos de ingeniería y licenciatura son destinados para mujeres. Aunque no solo se trata de estos pequeños porcentajes cuando se habla de graduarse, sino que también se lo hace para los inscriptos a la carrera, donde solo el 24% del total de los ingresantes representan a las mujeres. Pero hay algunas excepciones, como lo pueden ser ingeniería en alimentos con un 68%, ambiental con un 62%, entre otras, donde se encuentra un mayor porcentaje de mujeres. Por otro lado, en el ámbito laboral es más de lo mismo, donde por ejemplo en el ámbito de las facultades solo 19 de 120 mujeres son las decanas de estas, y fuera de ellos solo el 15% de los ingenieros son mujeres. Pero a pesar de todo ello, cabe recalcar la importancia de que hoy en día las mujeres se animen e involucren en las carreras de ingeniería, debido a que las habilidades aprendidas abren todo tipo de posibilidades, ya sea para diferentes ramas de esta o incluso para trabajar en otros lugares, y gracias a esto poder desinstalar la construcción social de que la ingeniería es solo una vocación para varones. Y para hablar de este tipo de temas nada mejor que un testimonio de primera mano, ya que las profesoras García de Paredes nos contarán su experiencia como estudiantes y como profesional de ingeniería. La primera pregunta que le hicimos a ambas fue: ¿cómo conocieron a la ingeniería y qué le interesaba de la misma? La ingeniera García nos dijo que quería estudiar profesorado en física, pero por temas de trabajo y de sus tiempos no podía, ya que ella vivía en Resistencia y esta carrera se cursaba en Corrientes. Entonces nos comentó que fue conociendo a la ingeniería a medida de que ella cursaba la carrera, pero lo que en un principio le llamó la atención fueron materias como matemática y física, las cuales tenían relación con lo que ella quería estudiar en un principio. Por otra parte, la ingeniera Paredes, al estar en una escuela técnica, había oído acerca de la UTN y también ya que toda su promoción iba a cursar esta carrera, pero no sabía mucho hasta que ingresó a la carrera. La siguiente pregunta fue: ¿tuvieron alguna referencia o modelo a seguir de ingeniera? Ambas nos comentaron que antes no había tantas mujeres ingenieras. La ingeniera Paredes nos contó que conoció a un profesor que le parecía buena persona y un ejemplo a seguir, el cual era ingeniero, pero esto cuando estaba cursando la carrera. Antes de ingresar no tenía referencias. La ingeniera García nos contó que recién conoció ingenieros al final de la carrera, pero antes tampoco tuvo recomendaciones o referencias. Otra pregunta: ¿cómo había sido la experiencia como estudiantes de ingeniería? Ambas entrevistadas nos dijeron que la experiencia como estudiantes fue normal y que en los primeros años no tenían tanta experiencia con la ingeniería en sí. Recién a finales de carrera, ya cuando se encontraban en quinto y sexto año, y por medio de pasantías o de algunos trabajos que comentaban los profesores, fue más el acercamiento a lo que era la carrera. Otra pregunta fue: ¿cómo eran las relaciones con profesores y compañeros? Ambas nos dijeron que las relaciones eran de respeto, muy cordiales entre todos, tanto profesores con alumnos como alumnos entre sí. En el caso de la profesora García, nos comentó que ella era una de las 2 mujeres en un curso de 40 alumnos, en el cual el resto eran varones. Pero en todo momento el trato hacia ella, como con el resto de alumnos y profesores, eran de respeto. Por ejemplo, también nos comentaron que antes a las mujeres se les cedía el asiento si es que no había en el curso, y los mismos varones iban y se buscaban otro asiento.
Lo que sí notaban era una discriminación o marginación entre estudiantes de secundarias técnicas y de bachiller, pero recalcaban que había muchos estudiantes que no pertenecían a secundarias técnicas que lograron el ingreso con buenos promedios y con buenas notas para el ingreso. Esta discriminación entre técnicos y bachilleres era acerca del uso de aparatos de laboratorio y demás trabajos que tenían que realizar sobre dibujo técnico, entre otras cosas. Otra pregunta fue, ¿a la hora de encontrar trabajo le fue sencillo? Nos mencionaron que podías cursar tranquilamente la carrera, pero el hecho de encontrar trabajo era muy distinto. La profesora Paredes tuvo que hacer previamente un currículum acerca de todas las experiencias que tenía para un trabajo, y eso le permitió trabajar de ingeniera. La ingeniera García nos contó que por temas personales dejó la carrera un tiempo, y luego la retomó para poder recibirse unos años después. Cuando se recibió, encontró trabajo rápidamente, pero ya eran otros años, con otros contextos. Aproximadamente esto fue en el año 2003. Nos dijeron que cuando ellas debieron haberse recibido, era en el año 87, y en ese entonces era complicado encontrar trabajo salvo que les den pasantías o puestos pequeños. Por ejemplo, la ingeniera Paredes nos contó que para un puesto al que ella había ido a rendir era solo para varones, mencionando el hecho de que la habían dejado de rendir, pero dijo que escuchó que la persona que organizaba este examen dijo que la dejaran rendir, ya que ella era mujer y igualmente iba a salir mal. Terminando la anécdota, nos dice que ella fue la única que aprobó la prueba para el astillero, el trabajo por el cual iba a rendir. Recalcaron que el saber no tiene género mientras realizábamos esta entrevista, y que también valoran mucho del ingeniero que es docente, ya que alguien debe enseñarle a las nuevas generaciones para que se pueda seguir estudiando ingeniería. Y la última pregunta fue, ¿qué es lo que más le gustó hasta el momento de ser ingeniera? Ambas participaron juntas en dar un curso y resolver el problema de una instalación de gas junto a sus alumnos, en las cuales tenían que optimizar los recursos, los gastos y utilizando esas instalaciones que ya tenían. También nos comentaron que cuando cursaron higiene y seguridad, le explicaron cómo estaban diseñadas ciertas cosas dependiendo del trabajo que tenían que realizar. Y también podían rediseñar de acuerdo al problema que se les presenta. Recalcando que es muy importante y es doble ingeniería, ya que deben saber cómo está compuesto algo para entender cómo funciona y poder aplicar reingeniería si es necesario. Terminadas las preguntas, les agradecimos por habernos brindado la entrevista y poder conversar con ellas, personas ya con experiencia acerca de lo que estudiamos nosotros. En conclusión, la historia de las primeras mujeres tituladas en Ingeniería y Arquitectura nos inspira a reflexionar sobre el camino recorrido hacia la igualdad de género en campos tradicionalmente dominados por hombres. Sin embargo, aún enfrentamos desafíos significativos en la brecha de género en ciencia, tecnología e innovación, lo que nos recuerda la necesidad de reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres en el campo científico y tecnológico, así como de derribar las barreras invisibles que limitan su ascenso profesional. En el contexto actual es alentador ver cómo las mujeres están cada vez más presentes en carreras de ingeniería y cómo se está trabajando para superar las desigualdades históricas. A través de la educación, la sensibilización y el fomento de la diversidad, podemos construir un futuro en donde todas las personas, independientemente de su género, tengan igualdad de oportunidades y reconocimiento en el ámbito científico y tecnológico.